están todos? Hoy es lunes 20 de junio del 2022. Bienvenidos a Contacto Directo. Nuestros invitados para este día son Lourdes Tibán, exasambleísta de Pachacutic, dirigente indígena de Cotopaxi. Inicia la segunda semana de movilización. Hay reclamos, algunos legítimos, y el gobierno responde con una serie de iniciativas. En este punto, ¿hay espacio para el diálogo? También, Monseñor Luis Cabrera, presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. Se precisa un diálogo entre el gobierno y la CONAIE. En octubre del 2019 pasaron varios días, hubo grandes pérdidas económicas y se perdieron algunas vidas dentro del contexto de la movilización para que finalmente se inicie ese proceso. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Y vamos a iniciar revisando cómo inicia esta nueva semana de movilizaciones indígenas en uno de los puntos más conflictivos a esta hora. Hacemos contacto en directo con Andrea Báez. Ella está al norte de Quito, en la Panamericana Norte, específicamente en el sector de San Miguel del Común. Buenos días, Andrea. Cuéntanos cuál es la situación a esta hora. ¿Qué tal, Lenin? ¿Cómo estás? Así es, octavo día de paralizaciones y esta vía sigue siendo también cerrada al paso vehicular. En este momento lo que han hecho varios conductores para intentar pasar, que llevan desde la noche de ayer, es hacer una vía, pues una vía improvisada. Han colocado piedras y un poco también de palos y de tierra, porque la barricada se encuentra sobre la vía y está totalmente obstaculizando el paso. Ahí ustedes están viendo que de a poco varios vehículos están intentando pasar, lo hacen con dificultad porque esta vía en Calderón, más arriba, está totalmente cerrada. Pero hay que recordar también que hay manifestantes que se mantienen desde muy temprano en esta zona. Desde el otro lado les voy a indicar, con quema de llantas, inclusive han lanzado voladores más temprano, un poco para dispersar a las personas que intentan pasar. Hay cualquier cantidad de piedras, palos. Este San Miguel del Común es una de las vías también hacia el aeropuerto. Hemos visto que muchas personas con maletas están intentando conseguir pasar hacia el aeropuerto. La ruta viva, que es la otra, esa sí está habilitada, pero esta está totalmente cerrada y ya estamos viendo cómo se está formando la congestión vehicular en esta zona. Andrea, no observamos en las imágenes que nos has mostrado presencia de policías o militares. ¿Están por allí? No hay ni siquiera agentes metropolitanos de tránsito. Más arriba sí, cerrando el paso, pero no hay policías, no hay militares tampoco en esta zona. Esto a pesar de, como ya te lo había comentado, en este sector pues las manifestaciones y los cierres están desde la semana pasada, lo que ha también dificultado el paso de personas. Estamos viendo a esta hora que hay más vehículos, se están formando una larga fila en este momento, y la quema de llantas allá ustedes están observando, pero insistimos, no hay presencia policial ni militar por el momento en este sector. Muchísimas gracias por este informe, Andrea Báez, desde el norte de la capital de la República, en donde se registran, pues acabamos de observar algunos bloqueos en las vías. El país está en crisis, sin duda. La movilización convocada por la CONAIE entra en su octavo día y las consecuencias de este hecho son impredecibles. ¿Qué buscan? Lo vamos a conversar con Lourdes Tibán, exasambleísta de Pachacutic, presidente de la Unión de Organizaciones Campesinas e Indígenas de Mulalillo, dirigente indígena de la provincia de Cotopaxi, dirigente histórica de la CONAIE. Buenos días, Lourdes, bienvenida a Contacto Directo. Muy buenos días, Lenin, buenos días al país. Efectivamente, hoy en mi condición de presidente de la organización, es mi deber y mi obligación, ya no solamente porque Leonidas Issa ha convocado, que se quede muy claro, porque todo el mundo piensa que es problema de Leonidas Issa. He estado en las reuniones del movimiento indígena de Cotopaxi, he estado en las reuniones de las bases y prácticamente las bases han sublevado a nivel nacional y han dicho nos vamos a Quito. En esa medida hay dos decisiones. La una, el territorio no quedará votado, todos vamos a continuar a nivel dirigencial territorial con las medidas de hecho,
Y hay personas, delegaciones, comitivas que viajan hoy a la ciudad de Quito para la gran marcha nacional que está previsto salir hoy a las 10 de la mañana desde Tucumán. Así es que ya no se trata de Leonidas Dice, se trata de un movimiento indígena movilizado, de una CONAIE que comienza a tener una nueva convocatoria a nivel nacional, de manera que el gobierno nacional no puede seguir el mismo libreto de todos los gobiernos. Estado de excepción, tomar preso a los dirigentes, esperar que haya caos total para llamar a sentar a los dirigentes. 3 diálogos nacionales. Después de noviembre, 15 días que pidió para dar respuesta a los puntos, hasta ahora no hay ni un solo resultado y creo que el gobierno está llevando a nuevamente a que la ciudad de Quito se vea tomada por los compañeros indígenas. Nosotros estamos tratando de evitar el vandalismo en nuestro territorio, sobre todo en el punto de Panzaleo, donde yo estoy hoy con el 8º día de movilización. Nosotros estamos con todo el control absoluto en contra del vandalismo. Incluso hemos habilitado una línea, una vía exclusiva para dar prioridad a lo que dice el artículo 35 de la Constitución. Atención prioritaria. Están pasando niños, están pasando adultos mayores, todo el sistema médico, todo lo que implica medicina, enfermeras, médicos. Estamos haciendo pasar a personas que tienen citas médicas. Está pasando el gas, algo que nosotros hemos reflexionado. No puede ser que nosotros salimos a las calles por el alto costo de la vida y el gas comienza a valer 5 o 6 dólares. Estamos exigiendo que no haya en nuestros puntos el vandalismo y que todo sea en diálogo. En función de lo que usted acaba de señalarnos, ¿está la CONAIE dispuesta al diálogo o no hay otra opción en ese libreto que tiene el movimiento indígena que no sea la imposición de los 10 puntos que ha expuesto la dirigencia indígena? La CONAIE ha estado dispuesta al diálogo, pues ha habido 3 diálogos nacionales y otras que hemos presentado en la provincia cuando vino el viceministro Castañer en junio del año pasado, que es exactamente un año. El problema es que lo toman como 10 puntos, son hechos que no tienen importancia. Pero hoy que hay la paralización, no queremos estar en un problema, aquí el problema no es pueblo contra pueblo. Lamentamos mucho que los mercados a nivel nacional comiencen a quedar vacíos, pero precisamente ese es el sentido que le queremos dar al país. Como con la subida de la gasolina dio todo y los insumos agrícolas por las nubes y nuestros productos por los pisos. Por eso estamos en las calles, del alto costo de la vida. Lo que el presidente ha ofrecido, el libre ingreso para las universidades, lo que el presidente ha ofrecido, trabajo para los ecuatorianos. Un año estamos en condiciones, mire que no ha sido a los 3 meses del gobierno. La Constitución dice, en un año se puede evaluar al gobierno, incluso hay la posibilidad de la muerte forzada y otras formas constitucionales, pero en un año. Y creo que la CONAIE ha sido suficientemente pasivo para llegar a este punto y decir, señor presidente, vamos a la movilización. ¿Por qué esperar que haya movilización para reaccionar? ¿Por qué, por ejemplo, el presidente dice que va a subir $5 en el bono? $5 en el bono. Y nosotros le decimos simplemente devuelva todo el bono que ha quitado a los ecuatorianos, porque si hay gente que vive de esos $50 y no podemos nosotros ahora decir, hemos subido $5 en el bono, regresemos a la casa. No, los 10 puntos están planteados y por esos 10 puntos, mientras Unidas estaba en Cotopaxi, la gente ya llegó a la capital de la República. Ahora, Lourdes, el gobierno también ha decretado, está en el documento, un subsidio para la URIA para que se pague la mitad de lo que cuesta. El incremento del bono, el 10% del valor actual del incremento, con donación de créditos vencidos de hasta $3.000, reducción de las tasas de interés a la mitad para los créditos vigentes de hasta $3.000, un fondo de $100 millones para créditos productivos, microcréditos también al 5% de interés, el estado de emergencia para el sector de la
salud, en donde todos concuerdan con el movimiento indígena en que no se debió haber esperado a la movilización para decretarlo. También se duplica el presupuesto para la educación intercultural. Allí hay una primera respuesta, o eso no le significa nada. La primera respuesta, la más fuerte, tiene que ser el punto número 1. ¿Qué dice? No subir la gasolina, y hay un planteamiento. El problema es que el gobierno no hizo caso. Por encima del diálogo que tuvimos en junio, me parece que en octubre, en noviembre, la gasolina volvió a subir. O sea, cuando el gobierno dijo, denme 15 días para analizar, debía decir ese día, en noviembre, ¿saben qué? Esto no es posible, esto no se puede congelar. Son términos de fondo, no son de forma. Lo otro es de forma, pues, ¿quién utiliza uria en Cotopaxi? No todos los productores utilizan uria, no se sienten identificados. Tal vez esto sirve mucho en la costa, tal vez sirve en la sierra donde no hay mucho riego, donde no tenemos esa costumbre de utilizar uria. No es el sentido común, porque nosotros estamos hablando de todos los insumos agrícolas, y en viceversa, nuestro producto, no he dicho nada de la leche, por ejemplo. Hay un mandato ya de hace 10 años que la leche en finca tiene que costar 42 centavos. No estamos diciendo que suba el precio de la leche, sino tan solo que nos paguen lo justo. Sin embargo, no ha dicho absolutamente nada. Sobre el combustible, que es el punto número 1, el gobierno no ha respondido. Y mientras nosotros analizábamos aquí en Cotopaxi, cuando le mandan el disparo, la bala al carro de Leonidas, nos enteramos que ya la gente ya no estaba en las carreteras y se fueron a la capital de la República. ¿Quién tiene que ser Leonidas? Leonidas tiene que responder a las bases. Las bases están en movilización. Así como yo hubiera dicho que Lourdes, de pronto dice Lourdes no está de acuerdo. No, yo tengo que salir detrás de las bases porque mis bases están en las calles. Lourdes. Voy a estar hasta el último minuto que la CONAIE diga el paro continúa o se suspende. Ahora, la CONAIE no solo está pidiendo que no se incrementen los combustibles, está pidiendo que bajen de precio. ¿Y cuál es el sustento técnico que los lleva a creer que reduciendo el precio de los combustibles van a mejorar las condiciones de vida de los ecuatorianos? Mire usted Venezuela, allá la gasolina no cuesta nada. Y mire cómo están. Ya subió el petróleo, creo que el gobierno tiene que hacer una evaluación con los anteriores precios que estaba el petróleo y la subida de la gasolina. Ahora que ya subió la gasolina y subió el petróleo, creo que está en condiciones de hacer una consideración a los planteamientos del movimiento indígena. Recuerden, subió la gasolina, subió todo. ¿Cómo hacemos que esa inflación no se vea afectado primerito a los más pobres? Aquí se hace la canasta básica familiar, se hace una referencia con el sueldo básico. Pero ¿qué pasa con nuestra gente? Las que están en las calles no tienen sueldo básico. Los que están en las calles no tienen nada que perder en el día a día y dicen, nosotros trabajamos para comer el día. Si nosotros no trabajamos, no le mandamos los productos al mercado, el mercado comienza a escasear. No es lo mismo entre los productos de la costa, los grandes productos que son de exportación, con los productos de consumo nacional. Y hoy, o por hoy, vamos a ver que si la Sierra Centro no envía los productos, no va a haber productos en los mercados. Eso el gobierno tiene que darse cuenta y dar una respuesta integral al sector agropecuario. Ahora, el problema, Lourdes, es que si sube el precio del petróleo y se mantiene el precio de la gasolina, se tiene que destinar mayores recursos, miles de millones de dólares, para subsidiar ese valor congelado del combustible. Pero bueno, eso tendrán ustedes que discutirlo y analizarlo. Esperamos que en mesas técnicas. Yo le quería preguntar qué pasa si el gobierno no cede a las exigencias, a este planteamiento de 10 puntos de la CONAIE. ¿Le dan un golpe de Estado o se lo bajan del gobierno a Guillermo Lasso? Alguien dijo hay que incluir el punto número 11. Todos los gobiernos saben lo que ha pasado en el país cuando los gobiernos no escuchan. Nunca un movimiento indígena, escúcheme Lenin, el país y el Ecuador entero,
Nunca el movimiento indígena sale a votar un gobierno. Los gobiernos caen por no saber manejar el conflicto, por no saber entender las necesidades y caen por su propia cuenta. Jamás los levantamientos indígenas han dicho, vamos a votar este gobierno. No, no. Los resultados de los gobiernos que piensan, enfrentando como hoy piensa dar carnicería militar, como hoy piensa poner heridos, muertos, no es la solución. Le digo al señor presidente Lasso, pasaría en la historia que hace un alto el día de hoy, pero el día de hoy se hace un alto a toda la represión militar y policial y dice, señores, las puertas están abiertas, vengan aquí a Rondelet. Y el gobierno pasaría en la historia, pero todo gobierno intentado, estado de excepción, muertos, heridos, a la final, todos sabemos el final del libreto. Dios quiera que el presidente sepa escuchar y nuestra dirigencia está viajando a Quito porque las bases ya están en Quito. Eso tómenlo en cuenta. Lourdes. Y los disparos que le hicieron al carro de Leonidas en mi delante. Yo estaba en la reunión del Consejo Ampliado del MIG con Leonidas. Y el disparo, cuando escuchamos afuera, salimos y miramos el carro de Leonidas, habían metido bala. Y así, esos temas le perjudican más al gobierno. La detención de Leonidas le puso gasolina al fuego a esta marcha. Por eso, los errores del gobierno, hoy miramos a los compañeros indígenas en la ciudad de Quito. Nosotros nos mantenemos en territorio desde las movilizaciones que hoy toman más fuerza en cada una de las provincias. Lourdes Estiban, ex asambleísta de Pachacutic. Gracias, Lourdes, por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. Gracias. Y regresamos en vivo desde Bogotá con Pedro Jiménez, donde Colombia amanece con un nuevo presidente. Vamos a tener las reacciones de ambos candidatos. Y después ya está en nuestros estudios Monseñor Luis Cabrera, presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, para hablar sobre una posible mediación entre el gobierno y la CONAIE en medio de estas confrontaciones que se desarrollan durante las llamadas jornadas de protesta. Ya venimos. Y hacemos contacto directo a esta hora con Pedro Jiménez, quien permanece en Bogotá, Colombia, cubriendo todas las incidencias de las elecciones en ese país. Históricas, pues por primera vez un presidente de izquierda dura, gobernará esa nación fronteriza con Ecuador. Pedro, buenos días. Adelante, te escuchamos. ¿Cuáles fueron las reacciones una vez conocidos los resultados? ¿Qué tal, Lenin? Amigos televidentes, muy buenos días a todos en Ecuador. Efectivamente, bueno, reacciones muchas, ¿no? Empezando por algunos presidentes latinoamericanos que inmediatamente se pusieron en contacto y felicitaron a Gustavo Petro por su triunfo electoral de ayer. También por parte del presidente de este país, Iván Duque, quien en un tuit dijo que lo había llamado por teléfono, felicitar e invitar a una reunión en Casa de Nariño en algún momento, no hay una fecha todavía, para empezar un proceso pacífico de transición al poder, puesto que el cambio de mando será el próximo 7 de agosto. Una vez conocidos los resultados, inmediatamente Gustavo Petro dio su primer discurso como presidente electo ante miles de personas que se habían reunido en un escenario polideportivo aquí en la ciudad de Bogotá, en Colombia. Vamos a escuchar un resumen de esas declaraciones de Gustavo Petro. Una historia nueva para Colombia, para América Latina, para el mundo. Lo que viene es un cambio de verdad, un cambio real, si ese trabajo adquiere las nuevas formas de la economía colaborativa, tendrá el respaldo del nuevo gobierno, porque solo sobre la base de crecer económicamente, de producir, es que podremos entonces también redistribuir. ¿Qué significa poder hacer la paz? Significa que los 10 millones y pico de electores de Rodolfo Hernández son bienvenidos en este gobierno. Pedro, ¿tocó todos los temas del presidente electo o hubo algo que se le quedó en el tintero?
A ver, por ejemplo, no escuchamos decir nada concreto respecto a la lucha contra el narcotráfico. Su discurso más bien tuvo algunos tintes muy idealistas y está bien, habló mucho de paz, de no a la guerra, pero no, por ejemplo, no habló de eso. Y tampoco mencionó qué pasará o qué tratamiento tendrá, por ejemplo, con esta inmigración de venezolanos que están por millones en este país luego de las crisis en Venezuela, ¿verdad? Y como efectos de las políticas del gobierno de Nicolás Maduro, que han obligado a millones de venezolanos a salir de ese país. Entonces, esos dos temas no escuchamos que los tratara de manera muy puntual. Hubo otras reacciones también a propósito del discurso de este presidente, del presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, pero también respecto de la elección en sí, de su triunfo. Y esta reacción viene concretamente de parte de el candidato Rodolfo Hernández, que perdió esta elección. Él le dijo, ante todo, que esperaba que cumpla sus promesas de campaña. Escuchamos. Hoy, la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas que votaron lo han hecho escogiendo el otro candidato. Como le expresé reiteradamente, acepto el resultado como debe ser si deseamos que nuestras instituciones sean firmes. Sinceramente espero que esta decisión que ha tomado sea beneficiosa para todos y que Colombia se encamine hacia el cambio que predominó en el voto de la primera vuelta. Le deseo al doctor Gustavo Petro que sepa dirigir el país, que sea fiel a su discurso contra la corrupción y que no defraude a quienes confiaron en él. Bien, a partir de este mensaje que emitió ayer en redes sociales en directo el candidato perdedor, Rodolfo Hernández, empieza también ahora un proceso de transición efectivamente hacia un nuevo gobierno aquí en Colombia y que, como decimos, se inaugurará el próximo 7 de agosto. Lenin. Pedro Jiménez desde Bogotá, Colombia, gracias por ese completo informe. Al volver, Monseñor Luis Cabrera, presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. ¿Se puede dialogar? ¿Hay espacio para el diálogo entre la CONAIE y el gobierno? Lo vamos a conversar al volver. La Iglesia Católica Ecuatoriana ha hecho un llamado al diálogo, al gobierno, a la CONAIE, a los movimientos sociales, en medio de este conflicto que va creciendo con los días. Monseñor Luis Cabrera, arzobispo de Guayaquil y presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, nos acompaña. Monseñor, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, muchísimas gracias por esta oportunidad de poder justamente dialogar a través de los medios de comunicación con varias personas. Yo quisiera pues justamente ratificar nuestra cordial invitación a las partes en conflicto para que se sienten y puedan dialogar. Sabemos que el diálogo, lo ponemos en la comunicación, es el único camino sensato, práctico, para llegar pues a soluciones que beneficien a todos los ecuatorianos. Ahora, ustedes hacen una invitación abierta, ¿han recibido ya respuesta de algunas de las partes en conflicto? Oficialmente no hemos recibido. Hay algunos grupos que han tomado la iniciativa, pequeños acercamientos donde se propone nuestra presencia en estas mesas de diálogo, no necesariamente como mediadores, de eso somos conscientes, porque hay instituciones nacionales e internacionales que tienen el conocimiento y la experiencia pues propia para este tipo de gestión de conflictos o resolución de conflictos. En todo caso, nosotros ratificamos nuestra apertura para poner a disposición aquello que sabemos, aquello que podemos ofrecer para que esa anhelada paz sea una realidad entre nosotros. A su criterio, Monseñor, ¿qué es lo que impide que se sienten las partes a tratar de encontrar soluciones de largo plazo, soluciones reales, no coyunturales? Bueno, yo creo que primero hay que partir de un malestar social, un descontento social que se ha ido generando. Y por varias causas. Yo digo, la principal, desde mi punto de vista, es la pobreza. Una pobreza extrema. La falta de lo necesario, de lo mínimo para vivir con dignidad. Comenzando por el trabajo, la educación, la salud, el alimento, en fin, hay una serie de realidades realmente que parten el alma, hay que decirlo abiertamente. Luego tenemos otra razón, digamos, que ha generado eso, la corrupción administrativa. Realmente yo no sé cómo hay que afrontar esa situación. Y a eso si sumamos la inseguridad social, entonces hay ese malestar. Entonces, ¿cómo afrontar ese tipo de realidades? Entonces,
respondiendo a su pregunta, ¿por qué no se sientan a dialogar? Yo no tengo la respuesta. Habría que preguntarles a cada uno de ellos. ¿Pero se trata únicamente, monseñor, de una protesta social o identifican ustedes como iglesia un componente político que termina trastocando los intereses legítimos de la ciudadanía? Porque obviamente la gente quiere salir de la pobreza y se supone que los gobiernos están allí para trabajar en función de aquello. Pero no se pueden poner de acuerdo sobre un objetivo que es común para ambas partes. Entonces, ¿qué está detrás? ¿La política? ¿El poder? Bueno, yo creo que son elementos que están interrelacionados. Los temas sociales, los temas económicos y los temas políticos, por supuesto, están íntimamente relacionados. No podemos separarlos. Hay que distinguirlos, sí, pero están unidos. Pero yo creo que más allá de eso, yo sí creo que es importante que las partes tengan la voluntad de dialogar, la decisión de de afrontar los problemas y encontrar soluciones. Si hay la voluntad, es más fácil encontrar los medios, buscar las formas concretas para sentarse a una mesa de diálogo y llegar a lo que siempre decimos, a los consensos. Pero repito, consensos que beneficien a todos los ecuatorianos y no únicamente a determinados sectores. Y especialmente, nosotros insistimos mucho en eso, a las clases más empobrecidas, que están en situaciones realmente lamentables. Pero cuando una de las partes, la CONAIE, dice estos 10 puntos me los aceptan o me los aceptan, no hay precisamente apertura para el diálogo. Bueno, yo creo que también los mismos temas de diálogo tendrían que ser previamente consensuados. Vamos a hablar de estas situaciones concretas que nos afectan a todos los ecuatorianos. Porque si no, si hay una agenda de un grupo o de otro, sea del gobierno o sea de un movimiento social, que se quiere pues simplemente imponer al otro, pues ya se creó un muro. De tal forma pues que o nos aceptan o no. En octubre del 2019, monseñor, y ustedes estuvieron presentes allí, ya se empezó a dialogar en mesas técnicas sobre el tema del precio de los combustibles, se hablaba de focalización y quedó en nada. ¿Por qué? ¿Qué pasó allí? Bueno, tuve la oportunidad de participar justamente en estas mesas de diálogo en el 2019. El tema fundamentalmente estaba centrado en la focalización de los subsidios de los combustibles. Pero usted, como acaba de decir, al final ese tema quedó en el aire. Nunca se logró tratar. Entonces eso queda un sentimiento de frustración. ¿Quién no lo volvió a tratar? Bueno, yo creo que después ya simplemente, como ya se anuló aquel decreto, entonces simplemente como que ya no hacía falta seguir conversando. Ahora esos son temas, como usted bien ha dicho, temas de carácter técnico. Necesitamos de gente experta en el campo económico, también en el campo social, por supuesto, y grandes, también me atrevería a decir, politólogos que vayan más allá de las recetas que hasta ahora nos ofrecen distintos modelos políticos y económicos. Yo creo que es importantísimo para los ecuatorianos también siempre pensar en el futuro y que somos capaces de resolver nuestros propios problemas. ¿Por qué tenemos que esperar que otros vengan a resolver lo que nosotros tenemos que hacerlo? Esa es una pregunta que me hago. Un breve llamado final al país, monseñor. Bueno, yo creo que todos los ecuatorianos somos corresponsables de esta situación. Yo quisiera llamar a todos los ecuatorianos a seguir construyendo esa cultura de la paz. Una paz fundamentada en la justicia, en la libertad y en la verdad. Seamos constructores de puentes y no de muros. Yo creo que eso es importante en este momento. Monseñor Luis Cabrera, presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, gracias por acompañarnos aquí en Contacto Directo. Y bueno, aquí terminamos este espacio de entrevistas, pero las noticias continúan en Televistazo en la comunidad con todos los detalles del avance de este 8º día de movilizaciones, la segunda semana de la movilización indígena que está en curso. Hasta mañana.